Entonces vamos a dar comienzo a la clase de estadística descriptiva del programa de administración de empresas de la UPTC seccional Sogamoso. Lo primero que vamos a hablar, y retomando el tema, vamos a empezar nuevamente con el tema de conceptos. Me presento, como ya les dije, mi nombre es Manuel Alberto Soler. Ahí está una pequeña hoja de vida mía, en el cual pues la idea es que trabajemos todas las temáticas que vamos a ver durante este curso. Bueno, la primera parte es hablar sobre los objetivos de la estadística como tal, no tanto el curso, sino la estadística, entender para qué nos sirve la estadística. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros objetivos que tiene la estadística es distinguir, localizar y manejar las fuentes de información estadística más usadas, más usuales, que proporcionan información útil. Entonces, recordemos que la estadística hoy por hoy está en todos lados. Hoy hablamos de el COVID y hablamos de que tenemos curvas, de que hablamos de índices, de que hablamos de promedios, hablamos de muchas cosas, ¿sí? Entonces, la idea es que hay que mirar a ver de toda esa información que hay en el medio, saber cuál es la que nos sirve. Si yo estoy trabajando en una empresa, entonces, ¿qué información de esa me sirve? Si estoy trabajando como dueño o como gerente de la empresa, tengo que saber qué información es útil, qué información no es útil. Si yo voy a hacer una exposición o voy a sustentar algún proyecto, tengo una idea y quiero argumentarla, la estadística es importante, pero no toda la información que tenemos es útil, ¿sí? Entonces necesitamos mirar a ver qué fuentes son útiles, cómo nos sirven, qué tipo de fuentes hay y demás. Otro de los objetivos es definir diferencias y comprender el significado e intereses de conceptos básicos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a empezar a trabajar en estadística y tenemos que tener claro cuáles son los conceptos. Cuando yo le hablo de población, de muestra, de parámetro, de estimador, de dato, de elemento, de variable, usted ya tiene que entender los conceptos. ¿Por qué? Porque vamos avanzando durante el curso y ya vamos a dejar de pronto de manejar, digamos, el vocablo normal, sino vamos a entrar en un vocablo más científico, más en el tema de estadística, y la idea es que esos conceptos usted los pueda dominar, cosa que cuando usted esté manejando la información, usted se pueda expresar con terminología técnica que le va a servir para pues aportar y para darle confiabilidad a lo que usted está presentando. Otro de los objetivos que tenemos ahí es clarificar la tipología de los datos, atendiendo a la escala de medida, utilizando en su producción y observación o observación. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los datos que tenemos son iguales. Hay datos que se ven de una manera, se manejan de una manera y se interpretan de una manera, ¿sí? Hay datos, no es lo mismo hablar, por ejemplo, del color de los ojos de alguien que hablar del color del cabello, que hablar de la estatura, que hablar de cuánta plata gana, de hablar de cuántos empleados tiene, cuando toda esa información es diferente. Entonces tenemos que saber cada una de esa información a qué tipo pertenece, cómo la puedo organizar, qué tipo de procedimientos debo utilizar. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. Entonces, pilas con esto de tipología de los datos, ¿cierto? ¿Qué información es la que me van a dar? Pilas que yo les estoy poniendo ahí en amarillo algunos conceptos que son importantes. Todo esto de fuentes de información, todo lo que tiene que ver con tipología de los datos, con conceptos básicos. Es como lo que yo resalto ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, para que se fijen que lo que vamos a trabajar aquí en cierta medida ya es mucho más técnico. Sigamos. Otro de los objetivos es ordenar y agrupar los datos. Perdón, que me entró una, bueno, ya. Ordenar y agrupar los datos correspondientes a una variable estadística de forma de una tabla o obtener su distribución de frecuencias. Eso lo vamos a ir viendo. Pero esto, ¿porque es un objetivo de la estadística? Porque la idea es que toda la información que nosotros trabajemos, la trabajemos de tal manera que sea fácil a la interpretación, ¿sí? No me sirve a mí tener 1000 datos o tener 500 datos en un Excel, en un reguero de números que nadie entiende, ¿sí?
cuando usted va a representar digamos, una sustentación, y usted llega ya a la sustentación, pues no va a coger los 500 datos y le va a decir, mire, es que aquí tenemos 500 datos. No, usted los va a representar de alguna manera. Va a buscar cómo agrupar esa información de tal manera que la persona que esté viendo entienda en cierta medida lo que usted le quiere expresar y que lo vea fácil, que no lo vea como un reguero de cosas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos aquí en la estadística es tratar de agrupar la información, de condensarla, de simplificarla, de tal manera que esa información sea útil y que sea fácil a la vista. ¿Listo? Otro de los objetivos y que tiene mucha relación con el anterior es la representación, digamos, gráfica. Muchas veces es lo que marca hoy por hoy, digamos, el entender qué pasa con un dato o con otro, ¿sí? Ustedes recuerdan que hoy en día, o no recuerdan, se están dando cuenta que hoy en día hablamos de esto, ¿no? Hablamos de la curva normal, ¿sí? Esa curva que hablamos del COVID-19, ¿cierto? Y entonces decimos, es que lo que pasa es que nosotros queremos que se aplaque la curva o queremos que la curva llegue como a su meseta, a su máximo y después disminuya. Pero yo preguntaría, bueno, ¿y cuántos de los que están aquí realmente entienden qué es lo que pasa con esto? ¿Qué pasa con esta curva? ¿Sí? ¿Qué pasa con los datos y para qué sirve? ¿Por qué todo el mundo habla de esto? ¿Por qué dicen que el pico de los contagios, cuando uno ve que la información crece y crece y crece y parece como una función exponencial, ¿cierto? Entonces uno dice, no, espere, porque es que no estamos trabajando en qué, en el sentido de que aquí miramos el tiempo, ¿cierto? Y aquí estamos mirando el número de contagiados, ¿cierto? Aquí miraríamos el número y aquí miraríamos el tiempo, o miraríamos el índice, o miraríamos la tasa de mortalidad. Bueno, hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero también tenemos que identificar, por ejemplo, qué diferencias hay entre una tabla de barras, ¿cierto? Una tabla de barras y qué diferencia, por ejemplo, hay en un histograma, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, el histograma, yo trato de no dejarle espacio, porque el histograma trabaja, por ejemplo, con un tipo de variable y las de barras trabajan con otro tipo de variable. ¿Por qué? Porque aquí hay unos huecos, ¿sí ven? Aquí hay unos huecos. Mire estos huequitos que están acá. Eso quiere decir que se trabaja con otro tipo de variable. O si, por ejemplo, tenemos una función, digamos, ¿qué es? Una gráfica, un polígono de frecuencias, ¿cierto? Que nos mide el área, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, uno de pastel, que ustedes muchas veces lo han visto, esos de pasteles allá que nos dan el porcentaje. Son muchas representaciones que hoy por hoy hacen ver la información que nosotros tenemos de una mejor manera. Entonces, si hoy queremos mostrar, por ejemplo, cuál ha sido el rendimiento en las ventas de la empresa, pues qué bueno una tabla de frecuencias que realmente nos sirva, o un diagrama de barras, o un diagrama, o un polígono de frecuencias, o si vamos a mirar, por ejemplo, qué tan contentos se sienten los empleados de la empresa y les hicimos una encuesta, entonces un diagrama de barras o un diagrama de pastel o torta o circular nos va a servir. Entonces, estos datos que nosotros tenemos aquí, esta información la podemos tabular, la podemos representar. Y hay que entender que cada una de esas grafiquitas que tenemos ahí tiene ciertas características. Como tiene ciertas características, no todas sirven para todas las variables, ¿cierto? O sea, hay unas gráficas que sirven para unas variables, hay otras gráficas que sirven para otras. Y ahí me acuerdo que uno de las notas es o una exposición o un trabajo. ¿Y de qué va a ser la exposición o el trabajo? Va a ser de las gráficas, porque ustedes me van a ayudar a mí a explicarle a sus compañeros para qué sirve un diagrama de barras, para qué sirve un histograma, para qué sirve una tabla normal, para qué sirve un polígono, para qué sirve un diagrama de pastel, para qué sirve un comparativo, para qué sirve una línea del tiempo. O sea, hay una cantidad de gráficos y la idea es que ustedes me ayuden con eso. Entonces, va a ser o una exposición o va a ser un trabajo. Eso lo determinaremos de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Recordemos que esa es la segunda nota del primer 50. Entonces, va el parcial y después iremos a hacer este tema. Listo, sigamos aquí. Después de eso, vamos a determinar algunas definiciones, o sea, vamos a entender qué es lo que pasa con la estadística. Entonces, la estadística se ocupa de la metodología y el procedimiento, ¿sí? Ahí lo resalto, ahí lo pongo, mire, métodos
o metodología y el procedimiento. ¿La metodología qué es? Pues cómo recojo la información, cuándo la recojo, cómo la clasifico, ¿sí? Todo ese cuento. Y cuando ya hago el procedimiento es cómo en cierta medida lo voy a hacer, ¿sí? Si voy a entrevistar a cuánta gente, si la recolección la voy a hacer por una entrevista, si lo voy a hacer de forma virtual, si la voy a ir a hacer con una encuesta escrita, bueno, ese tipo de cosas. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es cómo se generan las conclusiones, o sea, cómo se define las conclusiones. En este caso, cuando nosotros hablamos de concluir, hablamos de inferir, o sea, hablamos de tomar decisiones, hablamos de generar predicciones. Es cuando hablamos de, por ejemplo, las toma de decisiones y hablamos de predicciones. Pero para poder lograr eso, tenemos que primero recoger la información y obtener inferencias. ¿Qué pasa con ustedes, chicos? Que nosotros, por ejemplo, en este curso no vamos a ver inferencia, pero vamos a tener como ideas de para qué nos sirve la inferencia. O sea, ustedes van a ver un curso 2, una estadística 2, en la cual se van a dar cuenta que todo lo que aprenden en la 1 va a llegar a ayudarles a la 2, porque todo lo que se aprende en la 1 es para poder concluir en la 2, ¿sí? Si usted no tiene claro los conceptos de la 1, o sea, de esta que está aquí abajo, de la estadística descriptiva, que es la que nos corresponde en este curso, pues nos vamos a dar cuenta que no va a poder cumplir con las expectativas de la inferencia, ¿sí? De la estadística inferencial, porque es que, ¿qué vamos a aprender aquí? En la estadística descriptiva vamos a aprender a analizar, vamos a representar, vamos a agrupar los datos, ¿cierto? Vamos a buscar métodos, ¿sí? Cómo generamos esos números, cómo generamos esos gráficos, ¿cierto? Cómo generamos resumen, pero esos resúmenes y esa información van a ser de los datos, o sea, lo que me arrojan en el momento, ¿sí? Mientras que la estadística inferencial me va a decir, oiga, mire, usted tiene unos datos ahorita, y esos datos de ahorita le pueden servir para tomar decisiones a futuro o decir qué puede pasar al futuro. ¿Sí me entienden? Porque es que, por ejemplo, a veces decimos, bueno, las proyecciones dicen que, hablemos del coronavirus, hacen unas proyecciones y unas modelaciones y dicen que el pico todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque ellos tienen información actual, que modelaron, que trabajaron, sacaron inferencias y dicen, no, lo más probable es que vayamos a tener un pico más adelante. Digamos, eso es un estudio. Pero, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tomaron los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues la información que día a día está alimentando. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la descriptiva? Por ejemplo, que usted tiene una empresa, pues usted en una empresa tiene en el momento lo que se vende. Y los datos que usted tiene ahí son los que se vende, el producto que se vende. Si usted quiere hacer inferencia y quiere proyectar cuánto va a vender, pues ya le toca hacer otro procedimiento diferente. Entonces le va a tocar generar proyecciones o tomar decisiones de si de pronto saca más producto al mercado o si definitivamente se queda con el mismo producto. O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta en el tema cuando trabajamos estadística. Lo bueno de ustedes, digamos, por ejemplo, a diferencia del otro grupo de estadística aplicada que yo tengo con contaduría, es que ellos tienen que ver estas dos materias en una sola, mientras que ustedes van a ver las dos materias por aparte. O sea que nos va a dar más tiempo para entender qué pasa con la descriptiva, para entender qué pasa, cómo se recogen los datos, cómo se analiza la información, cómo, digamos, cómo logramos realmente generar tabulaciones. Mejor dicho, vamos a mirar a entender cada uno de los conceptos o de las medidas que vamos a sacar ahí, que ya vamos a saber cómo se llama esa medida, cómo se llama, si es una varianza, si es una media, si es una moda, si de pronto se forma una distribución y demás. Ese tipo de cosas las vamos a tener en cuenta aquí. ¿De acuerdo? ¿Entendido por ahí? Bueno. Decíamos si hablábamos de las fuentes de información. Entonces, atrás teníamos el tema de las fuentes de información. Hablamos de dos grandes fuentes de información. La primera fuente de información es aquella que es primaria o fuente de información primaria, como aparece ahí. Cuando hablamos de fuente de información primaria, hablamos de información que usted como investigador recolecta, ¿sí? O sea, que ya tiene. O sea, que usted va a procedimientos que genera, bueno, algún tipo de información que usted de una u otra manera ha recolectado o que tiene a su mano. Con esa información usted puede sacar o deducir qué es lo que puede pasar, digamos,
que usted, por ejemplo, fue y le hizo una encuesta, fue y hizo un análisis, fue y hizo un estudio, y con esa información logró obtener, digamos, alguna conclusión o poder saber qué es lo que está pasando con la empresa o poder saber qué es lo que está pasando con los datos que usted recolectó. Mientras que hay otra que son fuentes de información secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes de información secundaria? Esas fuentes de información secundaria son datos que ya existen, que no, que digamos, que digamos, la empresa ya tenía guardados. O sea, si usted, por ejemplo, yo hago un ejemplo, usted llega y va a mirar cuánto es el promedio del salario de los empleados en un sector de la empresa. Usted tiene dos opciones. La primera es ir a recolectar la información preguntándole a ellos, ¿cierto? O sea, ir a hacer una recolección de información primaria, obtener la información de ellos y trabajar con ellos. Pero entonces uno dice, bueno, ¿para qué me pongo yo a hacer eso si yo sé que la empresa debe tener algún archivo donde discrimine cuánto gana cada empleado de ellos? Entonces uno dice, ah, no, entonces esa información es secundaria. ¿Por qué? Porque esa información voy y la busco en la empresa la tiene guardada y me sirve a mí para trabajar. Entonces yo me evito el trabajo de ir hasta los trabajadores, generar una encuesta, preguntarle. Entonces hay mucha información. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una encuesta, hay información que ya no es necesario recolectarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información la tiene la empresa. Por ejemplo, si yo quiero recolectar la edad y resulta que la empresa ya tiene la edad, pues ¿para qué la pregunto? O si yo, por ejemplo, necesito saber, no sé, eh, si ya se hicieron el examen de salud ocupacional, pues la empresa ya debe tener, saber quiénes se han hecho y quiénes no se han hecho el examen de salud ocupacional. Entonces, evito que cuando yo vaya a hacer un estudio, tenga que irme hasta donde el empleado, preguntarle si se ha hecho el examen o no. Entonces, estas fuentes de información hay que saberlas caracterizar y hay que saber para qué me sirve, cuándo debo utilizar una fuente primaria y cuándo debo utilizar una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque supongamos que voy a utilizar una fuente secundaria y resulta que yo voy al archivo de la empresa y me encuentro con que la empresa tiene el salario de los empleados, pero hace como de 5 o 6 años atrás y no la han renovado. Entonces usted dice, no, esta información no me sirve. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que devolverse a las fuentes de información primaria, o sea, tener que ir a donde el empleado o tratar de buscar en el archivo o tratar de buscar en el sistema y empezar a caracterizar cada uno de esos empleados. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ya no le sirve la información secundaria, le toca volverse a la primaria. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Ahí en la parte de abajo les coloco que yo siempre he venido trabajando con el SPSS, que es un software estadístico especializado, pero pues a raíz de que estamos en este tema de virtualidad es muy complicado que ustedes trabajen con este software. Lo que vamos a hacer es a trabajar con Excel en algún caso, para de pronto hacer algunos análisis, de pronto para hacer algún ejercicio o algo, pero por ahora digamos que no vamos a trabajar eso. En la universidad lo trabajaba, ¿por qué? Pues porque ahí hay una sala. Aparte de eso, este es un software que no es gratuito, un software que cuesta y aparte de eso legalizarlo pues también tiene su complique. Entonces digamos que no podría exigirles que ustedes lo tengan en sus cuentas o en sus computadores porque va a ser complicado. Entonces la idea es que trabajemos con un software que nos sirve y uno de esos es el Excel, ¿cierto? Entonces en vez de este, que no vamos a utilizarlo, vamos a trabajar con Excel. ¿Listo? Para que eso quede claro. Digamos, si alguna cosa, si yo les pido algún trabajo o algo, me lo pueden entregar en Excel. Digamos, si hay que hacer algún procedimiento de más. ¿Listo? Que quede eso claro. Listo, seguimos. Conceptos básicos. Y aquí ya vamos a trabajar el tema de la contextualización y empezar a trabajar y a entender cuáles son esos datos que en cierta medida nos ofrece la estadística. Empecemos con el primero. Primero, es la población. Entender qué es la población. ¿Listo? Cambiar acá un momentico. Vamos Listo. Entonces, vamos a entender qué pasa con la población. Entonces, dice que la población es un conjunto sobre el cual se centra el objetivo de un análisis o investigación estadística. Está compuesta por unidades a las que se le denominan elementos, pilas, elementos, individuos o ítems. Ahí dice, pilas, yo les pongo esto, mire, y ya les voy a explicar qué pasa con esto. Porque aquí viene otro concepto que es importante. Hablamos por unidades y hablamos por este concepto que se denomina
elemento. Listo. Ahora, hablamos de los datos. Entonces dice que un dato es una manifestación de un fenómeno de forma cualitativa, que ya vamos a mirar qué es cualitativo, o numérico, ¿sí? Cuantificación del mundo real en una representación cualitativa o numérica, como ya es prácticamente lo mismo que está atrás. Comprensible para el individuo y que puede que es representable para el ordenador. ¿Qué significa? O sea, que yo lo puedo organizar, que lo puedo representar, que lo puedo mostrar. O sea, no voy a trabajar con algo que realmente no se pueda ilustrar. Por eso es importante que entendamos qué pasa con esto y miremos si esto que está aquí, el dato y el elemento, son iguales. Quisiera que alguien me dijera, estos dos datos, estos dos conceptos, ¿son iguales? Elementos y datos. Alguien que quiera activar su micrófono, si quiere Sí, escribir. buenas noches. Eh, Buenas noches. no considero que sean iguales porque el dato es más bien como la característica de los elementos, es decir, de los individuos. Pues es lo que considero yo. Bueno, ¿quién más? Bueno, aquí dice Tania, nos dice no Buenas son noches. iguales. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que los datos pues son las cifras o los hechos que se recolectan y se analizan pues para su presentación e interpretación, y pues los elementos pues creo que son las entidades sobre las que se recolectan los datos. Las entidades. Bueno, bien. ¿Quién más? Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie se anima a participar? A mí me gusta que participen, muchachos. ¿Sí? Profe, Tranquilos, que la idea es que así aprendemos todo. Dime, Wilson. profe, pues los datos son los hechos que se recolectan, ¿no? Y los que se analizan para, pues, posterior interpretación. Y los elementos son las entidades sobre las cuales se recolectan los datos. O sea, son sobre los cuales se hacen el Bueno, estudio de los datos. bueno, bien. Entonces hablamos bueno, ahí me hablan de entidades, pero bueno, vamos a mirar que entonces quiere decir que estos dos son diferentes, ¿listo? Miremos qué pasa. Voy a ponerles un ejemplo acá, muchachos. Supongamos que voy a coger aquí a alguien, Lorena. ¿Sí? ¿Lorena está por ahí? Lorena. Esto no se me ve mucho, me va a tocar con el rojo acá. ¿Sí está Lorena? Bueno, entonces aquí, Lorena es el elemento. Pilas. Lorena es el elemento. ¿Sí? ¿Qué pasa con Lorena? Lorena le voy a preguntar la edad. Le voy a preguntar la estatura. Estatura. Le voy a preguntar, no sé, color de los ojos. Le voy a preguntar programa académico, ¿no? No sé, le voy a preguntar semestre. Bueno, esas preguntas, cada una de esas preguntas son mis datos. Entonces, si yo tengo acá, aquí lo que voy a obtener es que este que está aquí va a ser un dato. ¿Sí? Este que está aquí va a ser un dato. Entonces, hay que entender esto, porque hay veces uno dice, bueno, pero ¿qué realmente es el elemento y qué es el dato? Entonces, Lorena aquí es el elemento. Y cada uno de la información que me da Lorena, ¿cierto? Entonces, aquí Lorena me dirá, yo tengo, no sé, Lorena, ¿estás conmigo acá? Lorena Isabel, que fue la que cogí por acá. ¿No está? ¿No escribe tampoco? Hola. Sí, tú. ¿No tienes micrófono? Bueno, entonces. Sí, señor. Vale, Es- Lorena. Discúlpeme, les pregunto. Lo que pasa es que a mí
me gusta preguntarles. ¿Listo? Perdón. Entonces, Lorena, ¿cuántos años tienes? 21. 21. Estatura. 1,73. 1,73. Color de ojos. Cafés. Café. Café. Programa académico, el que estudias. Administración de empresas. ¿Y semestre en el que estás? Tercero. Tercero, mira. Le hice una encuesta a Lorena y aquí en este tengo una serie de datos. O sea, el elemento es Lorena, como cada uno de ustedes. Y la información que usted me da son los datos. Pero miremoslo desde otro aspecto, porque a veces lo confundimos el elemento como una persona. Digamos que voy mi elemento es una botella de Coca-Cola. De Coca-Cola. Este es mi elemento. Mire, mi elemento. Y de este elemento yo puedo obtener una información. ¿Cuál puede ser esa información? Pues, no sé, la cantidad, el material de la botella, no sé, ¿qué más puede ser? La tapa. Y recuerde que la tapa podemos medir el material, el diámetro, bueno, hay muchas cosas. Lo mismo el componente, digamos, internamente la botella mucho. La resistencia a la botella, bueno, muchas cosas. Entonces, esta botella es mi elemento, o sea, tengo un elemento y de ese elemento tengo una serie de datos. Pilas con eso porque muchos empiezan a confundirlo. Muchos empiezan a confundir qué es un dato y qué es un elemento. ¿Listo? Eso tiene que quedar claritico. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, sigamos. Ay, es Lorna. Bueno, discúlpame, yo no me he dado cuenta. Escribí mal. Bueno, me disculpo con Lorna. ¿Era Lorna o era Lorena? Espérate a ver quién tengo acá. Ah, no, era Lorna, discúlpame. Bueno, listo, no importa. Te mantuvimos incógnita. No, mentiras. Bueno, entonces sigamos acá. Listo, ahora hablamos de muestra. ¿Listo? Cuando hablamos de muestra, hablamos de un subconjunto representativo, esa palabra es muy importante, de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos una observación. Listo. Miremos el siguiente concepto y ya les hago una explicación rápidamente del tema de muestra. Sigamos acá. Censo. ¿Qué pasa con censo? Censo es una observación de las características o la característica en todos los elementos de la población. Des en cuenta que ahí vamos a marcar una diferencia en qué pasa con la muestra y qué pasa con el censo. Por eso entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que miremos acá, por ejemplo, tenemos una población y yo lo representaba siempre con un grafiquito acá, ¿cierto? En el cual hay una serie de elementos. Estos son elementos. Y de estos elementos obtenemos una serie de datos. Ahí vamos construyendo este tema. Listo. Entonces resulta que esa población, si yo quiero, resulta que yo no puedo, digamos, mirar si esa población es pequeña, grande, muy grande, es enorme o en su defecto es infinita. Entonces lo que yo hago es, bueno, como yo no puedo trabajar con tantos elementos, lo que hago es que puedo empezar a generar unos elementos pequeños que representen lo que pasa con todos los elementos grandes, o sea, digamos, con todo el conjunto. Por eso hablamos de la muestra. Recordemos que uno de los objetivos de la estadística es disminuir procesos. ¿Qué significa? Que es tratar de, al fin y al cabo, que los gastos sean lo más bajos posibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no trabajo yo con la población?
Pues porque me toca gastar más en personal para que haga las encuestas, porque me toca gastar más material, porque me toca gastar más tiempo, porque me toca, bueno, no sé, me toca invertir más cuando vaya a hacer el análisis de los datos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que al fin y al cabo eso se ve reflejado en dinero, se ve reflejado en plata. ¿Y qué logra la estadística? Pues la estadística logra de que con poco dinero yo pueda lograr los objetivos que es como si hubiera tomado toda la muestra. Ejemplo, usted va a sacar un producto al mercado. Tiene dos opciones. O le hace a toda la población un estudio o le hace a la muestra. Pero tiene una tercera y es no hacer nada. Es sacar el producto simplemente y decir, bueno, voy a sacar el producto a ver qué tal funciona. Pero entonces resulta, si usted saca el producto sin hacer el estudio, ¿qué sucede? Que puede que le dé éxito como puede que no le dé éxito. Si no le da éxito, ¿sí? Porque como dijo un amigo, se lanza a la tonda tolondra y va a encontrar que de pronto le fue mal, ¿qué va a pasar? Pues que va a perder plata, va a perder el material, va a perder el producto, va a perder clientela, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, lo que va a pasar es que va a perder plata, ¿sí? O va a perder económicamente. La segunda, si usted hace todo un muestreo, digamos, todo un censo, ya usted va a hacer el censo. ¿Qué quiere decir que va a hacer el censo? Que va a coger a toda la población y le va a preguntar si le gusta o no le gusta, si lo compraría o no lo compraría. Pues que usted se va a gastar mucho tiempo, mucha plata, esperando que la gente lo compre o no lo compre, ¿sí? Entonces usted garantizaría, bueno, sí lo va a comprar, pero resulta que las pocas ganancias que usted podía obtener por eso, se le fueron en el estudio. Entonces, ¿qué pasó? Pues al final el que perdió fue usted, o sea, o perdió la empresa. Mientras que si hacemos una muestra, o sea, si al final nosotros lo que hacemos es coger un grupito pequeño que realmente represente la población, esto que está acá, ¿sí? Entonces, a eso le llamo muestra, ¿cierto? ¿De quién? De esta población, de esta población. Esto es la población. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hago? Una cosa es la muestra y otra cosa es la población. Y el censo, pues el censo es recolectar la información de toda la población. O sea que lo que voy a hacer aquí en el censo es coger todo esto, todo, y tomar la información. A eso le llamo censo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, listo, profe, ¿cuál es la diferencia? Realmente, bueno, listo, yo estoy dispuesto a asumir costos. Y dice, bueno, listo. Si usted hace el censo, se garantiza de que aquí no hay error. ¿Sí? No hay error. Se supone que no debe haber error. ¿Por qué? Porque usted si usted le pregunta a 100 personas si le van a comprar el producto y las 100 personas le contestan 70 que lo van a comprar, pues usted ya sabe que el 70% va a comprar el producto. O sea, eso ya está claro. Ahí no hay más porque yo le entrevisté a todos los 100 que iban a entrar a comprar. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, listo, ahí se supone que no hay error, ¿cierto? Mientras que en la muestra, uy, perdónenme, en la muestra sí puede haber error, ¿cierto? Puede haber error, o sea, hay error. Pero entonces uno dice, bueno, listo, profe, pero entonces yo me quedo más bien con el censo. Sí, pero el problema es lo económico. Usted va a gastar mucha plata, ¿sí? Se va a gastar plata, entonces, ¿para qué hago censo? Entonces, lo que debemos garantizar con la estadística es que este error que está acá, sea el más pequeño posible. El más pequeño, casi que sea de cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque vamos a tener un error, si garantizamos que sea muy chiquitico, digamos que es muy improbable que suceda el error, ¿sí? En estadística lo que pasa es eso. Entonces a veces uno dice, bueno, listo, profe, ¿cómo garantizo de que el error sea casi cero? Entonces uno dice, bueno, tiene que primero hacer un buen estudio, tiene que tomar muy bien la información, tiene que tomar una buena muestra y saber tomar la muestra para que ese error sea el más pequeño posible. Si usted hace todo esto bien, le va bien. Y no tiene que hacer todo un censo para poder tomar decisiones o poder generar predicciones. Entonces, tengan eso muy claro, porque a veces uno dice, no, profe, pero yo, es que son 200. Sí, pero si yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el de la clase de hoy. Yo tengo 28 estudiantes en la clase de hoy. En la clase de estadística. Esa es mi población. Yo quiero censarlos, saber cuántos años tienen, pero resulta que en este momento solo llegaron 18, ¿sí? Me faltaron 10 estudiantes, entonces me dice, bueno, ¿qué pasó con el resto? ¿Sí?
Y entonces cuando, no, esperemos la próxima clase, y si en la próxima clase tampoco está, entonces ¿qué pasó? Es muy complicado coger el censo, ¿sí? Entonces va a tener problemas logísticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Es por ley, se debe hacer el censo cada 5 años para poder determinar los niveles de pobreza, cuántos hombres y mujeres hay, cuál es la población total de los colombianos, digamos, el total de colombianos, en qué situación económica se encuentran los colombianos, bueno, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que aún así, haciendo el censo, se gastan como un año casi haciendo el censo y aún así no recogen a todo el mundo. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, hay gente que dice, a mí no me pudieron entrevistar. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron que tenía que estar en la casa, no se quedó en la casa. ¿Sí? O cuando le dijeron que llenara el formulario por internet, no lo llenó. Entonces, des en cuenta que hacer un censo es muy complicado. Mientras que si hacemos una muestra que represente la información de toda la población, podemos garantizar que esa información es verídica y que ese grupito de gente, ese grupito de personas que está ahí, en verdad representan la población. ¿De acuerdo? ¿Entendido eso hasta ahí? ¿Vamos ahí o no? Que no se me duerman, muchachos. Que no quiera hablar, puede escribir. Profe, aquí estamos. Ah, vale, vale. Es que me preocupa que se me duerman por ahí en el camino. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Hablamos de encuesta. Pilas con esto. Aunque muchas veces se malinterpreta el concepto de la encuesta no solo es llenar un papel, ¿sí? Es toda una metodología. El poder hacer un estudio estadístico serio requiere de una buena encuesta. Y la encuesta no necesariamente es, oiga, diligéncieme estas preguntas. Yo puedo hacerle una entrevista, por ejemplo, ¿sí? O sea, y ahí estoy haciendo una encuesta, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo hacer por internet, ¿sí? Lo puedo hacer indirectamente, o sea, preguntarle a otra persona qué cree que piensa la otra, o si la conoce, qué pasa con esa otra persona. Entonces, haciendo una encuesta indirecta. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y para poder hacer un instrumento o digamos una encuesta, hay que empezar a hacer todo un proceso. Mire, uno de los errores que se cometen en estadística y que lo cometen muchos compañeros de ustedes, inclusive cuando se van a graduar, es que lo primero que hacen es hacer la encuesta antes de mirar qué población es, identificarla, saber cuánta es, qué estrato es, o sea, hacerle como, digamos, eso se llama un arquetipo, o sea, saber qué es lo que sucede con la población, para poder que ahí se hace la encuesta. Por lo general, la encuesta se hace lo último que en cierta medida se hace, antes de recolectar los datos, pues lo último que se hace, porque es que siempre cometen muchos errores y cogen y esos errores los dejan así y hacen todo el estudio. Y mire, yo les digo por experiencia propia, me ha tocado devolver proyectos de grado que la encuesta la hicieron mal. La encuesta la hicieron mal y ya habían recogido 500 encuestas, habían hecho el proyecto y cuando voy a mirar, no, esa encuesta está mal hecha. Toca volverla a hacer, toca volver a repetir, toca ir otra vez a recoger los 500 y pico de datos. Ay, profe, está mal hecha. ¿Por qué? Porque desde un principio no se pusieron pilas en ese sentido. Entonces, eso tiene toda una rigurosidad. Digamos que lástima que nosotros no pudimos trabajar o de pronto vamos a tratar de trabajar algún tipo de ejercicio de este tema, pero digamos a mí en los cursos de estadística me gusta trabajar los proyectos. ¿Por qué? Porque durante el semestre vamos construyendo esto y se van dando cuenta, no solo desde la parte teórica, sino desde la parte práctica, cómo funciona crear una encuesta, cómo hay que corregirla, a veces como le pregunto, porque una cosa es, a veces dicen no hay más error de interpretación que el que se hace escrito. ¿Por qué? Porque yo quiero manifestar algo, pero la persona que lo lee, ¿cierto? El receptor, yo soy el transmisor, ¿cierto? El emisor, y cuando llega al receptor, el receptor no entiende lo que yo quiero decirle. Entonces, por eso también hablamos de encuestas piloto. Hay que hacer una encuesta piloto para ver si realmente la información que yo quiero que me suministren la está entendiendo el que lo está llenando. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta esto de una encuesta. Cómo se hace una encuesta y demás. ¿Listo? Sigamos. Ahora hablamos de variables, ¿sí? Y esto es también muy importante, muchachos. ¿Por qué?
porque esto nos va a ayudar a nosotros a identificar cuándo vamos a trabajar un tipo de variable, qué características tiene esa variable, para qué me sirve, cómo la puedo representar, cómo la puedo utilizar y lo más importante de todo, cómo realmente puedo sacar conclusiones de esas variables. Entonces, cuando hablamos de una variable, hablamos de una característica observable que varía entre los individuos. Pilas a ese pedazo, muchachos. Este pedazo es importante. Varía entre los individuos, por eso se llama variable. A veces suena redundante. Y digo, bueno, pero sí, es variable, entonces significa que varía. Sí, pero ¿cómo entendemos esa variación? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, bueno, en el curso de estadística, todos son mujeres. No, hay hombres, ¿cierto? O sea que va a variar, por ejemplo, en el sexo. Si yo le dijera cuánto ganan mensualmente, pues yo sé que todos no van a ganar lo mismo. Hay unos que ganarán el mínimo, otros ganarán más del mínimo, otros ganarán menos del mínimo. Entonces, ten en cuenta que los datos, dependiendo del individuo, van a ¿qué? A variar, van a cambiar, ¿sí? La edad, por ejemplo, si yo, aunque este curso tenga estudiantes de una universidad que son más o menos homogéneos, yo podría decir que las edades no son iguales. O sea, aquí podrían decirme, bueno, la edad mía es de 21 años. ¿Cuánto tiene el siguiente? Yo tengo 21, pero con 6 meses. Y otro me va a decir, yo tengo 21 con 6 meses y 5 días. ¿Sí? Entonces, digamos que se pueden parecer algunos datos, pero no todos son iguales. Y hay variables, por ejemplo, yo en el ejemplo que les pongo aquí, si ustedes observan, yo les pongo dos tipos. Mire, una que se llama edad con años cumplidos y el grupo de edad. ¿Sí ven? Entonces, la primera variable es cuando yo a usted le pregunto la edad en años cumplidos. ¿Usted qué significa? ¿Se han dado cuenta que ustedes van al seguro, van a llenar algún formato y en el formato le dicen ¿cuántos años tiene? Y entonces uno dice, ay, aquí yo no sé qué contestar. Lo que pasa es que yo tengo 21 años, pero es que mañana cumplo los 22. O sea, que ya tengo 22. Y entonces la persona que está ahí le dice, no, qué pena, usted tiene 20, al día de hoy usted tiene 21 años. ¿Por qué? Porque tiene años cumplidos. ¿Cierto? Entonces usted dice, sí, yo tengo 21 años, le toca poner 21 años. Así mañana cumpla los 22, usted le toca poner 21. Ahora, cuando hablamos de un grupo, hablamos de otro tipo de variable. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, a ver, yo tengo 21 años con 11 meses y 30 días. Inclusive le puedo poner las horas. ¿Sí me entienden? Entonces estoy hablando ya de otro tipo de variable. Esta es una variable, esta es otro tipo de variable. ¿Sí? La nacionalidad, que si soy colombiano, que si soy ecuatoriano. O sea, ahí también tenemos. Lo mismo, por ejemplo, las regiones. Entonces, si yo soy de Boyacá, si soy de, no sé, de la Amazonía, si soy de la costa, bueno, a eso también representa algo. La altura y el peso, ¿sí? La altura y el peso son otras medidas, otras variables. Bueno, ahí dice otro régimen, el régimen de viviendas, de tendencia de viviendas en España. Bueno, eso que está ahí, ¿sí? Nosotros lo determinamos como variables. ¿Por qué? Porque siempre están variando. O sea, cualquier dato, cualquier información que queramos adquirir de un individuo va a ser una variable. Ya entendiéndolo como dato. Des en cuenta que estamos trabajando ya en terminología estadística. Listo. Ahora hablamos de la clasificación de las variables. Entonces, en la clasificación de las variables hay dos tipos de variables. Hay las variables cualitativas, discúlpenme acá, las variables. Hay dos tipos de variables, dos grandes, no hay más, dos tipos de variables. Cualitativas y cuantitativas o numéricas, ¿sí? Como su nombre lo dice, las cualitativas representan una cualidad de un objeto o individuo, pero recuerden que este objeto o individuo nosotros le llamamos elemento, ¿cierto? Acuérdense de eso, que lo estamos trabajando aquí en este curso. Entonces, trabajamos, ese objeto o individuo se llama elemento. Entonces, hablábamos, por ejemplo, cogíamos el ejemplo de Lorna. Lorna nos decía, bueno, tengo tantos años, entonces te cuento. Pero habían unas características específicas que ella tenía. Entonces, por ejemplo, el color del cabello, no sé, el color de los ojos, ¿qué otro? La carrera que estudia es una característica, ¿cierto? No sé qué más había ahí de las cualitativas que le había preguntado, pero a ella le puedo preguntar muchas otras cosas. Por ejemplo, qué color le gusta, qué tipo de música le gusta. Bueno, muchas cosas que podemos utilizar que nos van a servir para que sean variables cualitativas. ¿Listo? Y cuando hablamos de variables numéricas, ¿cierto? O cuantitativas, como su nombre lo dice, de contar o que tienen números,
¿cierto? Son aquellas variables que son capaces de medirse, que se pueden medir, que tienen números. Entonces, por ejemplo, a Lorna le preguntábamos, ¿cuántos años tiene? Entonces, ese es un dato numérico, ¿cierto? O sea, es una variable numérica. Le preguntábamos la estatura, y entonces ella nos decía 1,70. Entonces, eso es una medición numérica, ¿sí? Le decíamos el semestre, y ella dice, bueno, estoy en tercer semestre. Esa es una variable numérica, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando de que con un elemento podemos obtener, aquí a un elemento, podemos tener tanto variables cualitativas como variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Entonces, es como para que lo tengamos claro porque ahorita vamos a desarrollar un tema con eso. Dentro de las variables cualitativas, tenemos dos grandes tipos. El primer tipo de ellos es las variables nominales, ¿cierto? Entonces, la variable nominal, si su valor no se puede ordenar, dice, o en otras palabras, los datos no tienen un orden. Hablamos del sexo. Cuando hablamos del sexo, ¿sí? Aquí en estadística pilas hablamos de sexo porque no hablamos de género. Recuerden que el género es otro contexto diferente. Cuando hablamos de género, entonces tenemos que hablar de la identidad de género. Entonces, si es gay, si es transexual, si es bisexual, bueno, toda la terminología de género se trabaja así. Entonces, porque yo siempre digo que en una encuesta le preguntan género y colocan hombre, mujer. Y entonces uno dice, no, está mal. Porque el género, o sea, si una persona, digamos, una persona trans dice, oiga, pero yo no, yo como ahí no me puedo representar, porque mi género no es ni hombre ni mujer, digamos, como género, ¿sí? Mientras que si preguntamos el sexo, solo hay dos sexos, o es hombre o es mujer, ¿cierto? Que un trans sea mujer, pues se representa como mujer, ¿sí me entienden? O sea, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta porque hay muchas cosas y muchos errores que se cometen en estadística que inclusive puede llevar a demandas. Hay gente que la han demandado por esa preguntita, ¿sí? Porque se sienten discriminadas. Entonces dicen, a mí me están discriminando en esa información, ¿sí? Porque yo no estoy ahí. Y entonces ahora la ley dice que cuando usted va a hacer una pregunta, tiene que saber hacer la pregunta y que por lo tanto en estos términos de género tiene que incluir a todos los géneros, ¿sí? Entonces ahora por eso nosotros hablamos del sexo, ¿sí? Hablamos del grupo sanguíneo, ¿cierto? Bueno, y ahí estaba hablando yo del sexo. Entonces hablamos que sexo es hombre, mujer o viceversa. ¿Quién es más importante de los dos ahí? Pregunto yo. ¿Nadie? Tienen igual de importancia, ¿no, profe? Señor, Tienen igual de importancia, ¿no? ahí ninguno es más importante que el otro, correcto, ¿cierto? Y como ninguno es más importante, la variable es nominal, ¿sí? Ninguno es más importante. Hablemos del otro, grupo sanguíneo. Entonces, ¿cuáles grupos sanguíneos hay? Hay O positivo, B, hay A, hay BA, bueno, o AB, bueno, ¿qué más habrá? O negativo, bueno, hay varios tipos. ¿Quién es más importante? ¿El que tiene O, el que tiene B, el que tiene A o el que tiene AB? No, pues ninguno, ¿cierto? Todos son iguales. O por ejemplo, la religión. ¿Quién es más importante en la religión? Los católicos, los evangélicos, los cristianos, los testigos de Jehová. ¿Quién es más importante? No, ninguno. Son iguales de importantes. Solo lo que yo quiero saber es cuál es la religión. Ahora la nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Quién es más importante, un colombiano o un estadounidense? Son iguales, son personas. Yo solo necesito saber la nacionalidad. ¿Sí? ¿Quién es más importante, un brasileño o un ecuatoriano? Son iguales de importantes. O sea, aquí en este caso lo que realmente interesa es que, que no existe un orden. O sea, no importa dónde yo los ponga. Yo les decía, mire, hombre es mujer, pero yo puedo poner mujer y hombre. O sea que a la hora de organizar la variable, a la hora de ponerla, a preguntarla, no importa el orden. Inclusive muchas veces estas variables se ponen es hombre, mujer. O en lo contrario se pone mujer, hombre. ¿Sí? Se ponen así. O sea, se ponen de forma horizontal de tal manera que no tenga como arriba o abajo. ¿Sí? Como para evitar. Pero no importa, ahí nosotros ya sabemos que no tiene un orden. Si fuma o no fuma, por ejemplo, si la pregunta es fuma o no fuma, ¿quién es más importante, el que fuma o el que no fuma?
son iguales. Ahí no hay ningún problema, ¿cierto? A mí solo me interesa saber cuántos fuman. Pero eso no quiere decir que los que no fumen no son importantes. Sí, son importantes, son igual de importantes a los que fuman. Entonces, estas variables que nosotros vemos acá son variables nominales, nominales. ¿Listo? Para que quede claro eso. Sigamos acá. La otra variable que tenemos nosotros aquí es las ordinales. Entonces, la primera, recuerden que el orden no importaba. Mientras que en la otra, como su nombre lo dice, ordinal tiene un orden. O sea, que hay un valor supremo, hay un valor superior, hay un valor inferior. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de la mejoría en un tratamiento. Entonces, vamos a tener que en la mejoría de un tratamiento hay personas que se curan. Hablemos, por ejemplo, en el tratamiento del COVID-19. Hay personas que se curan, o sea, que les dan de alta, que se curan. Hay otros que permanecen igual y hay unas personas que empeoran. Entonces, dense en cuenta que estamos trabajando un orden. Se alentó, siguió igual o empeoró. ¿Sí se dan cuenta? Miremos, por ejemplo, el grado de satisfacción. ¿Cómo se sienten? Si yo les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes? Algunos me dirán, profe, yo me siento bien, me siento mal, me siento regular. No, profe, me fue mal, me siento muy mal. Listo. Dense en cuenta que estamos hablando en un orden. Entonces, le estamos preguntando es, bueno, malo, regular. Excelente, insuficiente, ¿sí? O sea, estamos dando un orden. Puede ser en forma ascendente, ¿cierto? O puede ser de forma descendente, ¿sí? O sea, no importa el orden, lo importante es que exista, digamos, el orden de un grande, un mediano, un pequeño, o puede ser de un grande y un pequeño, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Por ejemplo, la intención del dolor. La intención del dolor no es igual para todo el mundo. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Tania, si le gusta, le duele cuando le aplican una inyección, puede que me diga, no, a mí no me duele nada, ¿sí? Si le pregunto, por ejemplo, no sé, a Andrea, y Andrea me dice, no, uy, profe, yo le tengo miedo a saber, siempre que me aplican una inyección me duele mucho, ¿sí? Entonces, des en cuenta que hay personas que les duele mucho, es la misma inyección, pero hay unas personas que les duele mucho, hay personas que apenas lo sienten y hay personas que no sienten nada, ¿sí? Entonces, des en cuenta que le estamos dando un orden, por eso hablamos de intensidad del dolor. ¿Listo? Hasta ahí las variables cualitativas, de cualidades. Estas son las dos grandes características que rodean a las variables cualitativas. Entonces, por ejemplo, si yo preguntara ahorita, el color de los ojos, ¿es una variable nominal o una variable ordinal? Cuéntenme. Nominal. Nominal, claro, porque no importa, aquí el de los ojos claros o el de los ojos oscuros no es más importante que el otro, ¿cierto? Entonces, tengamos eso claro para que no vaya ningún, digamos, ahorita más adelante que vamos a hacer el taller de la clase. Listo. Sigamos. Ahora hablamos de las variables cuantitativas o numéricas. Cuando hablamos de las variables cuantitativas o numéricas, nos referimos a aquellas variables que son representadas por un valor entero. Y entonces me remito yo al anterior cuando hablábamos, por ejemplo, de la edad. Ten en cuenta que hablamos de la edad como en años cumplidos, en años cumplidos. ¿Qué significa eso? Pues que usted tiene que dar un valor exacto. O sea, no puede decir yo tengo 21 años con 11 meses, con 30 días, ¿sí? No lo puede decir, ¿sí? Sino tiene que decir, no, yo tengo 21 años, cerrado. Por ejemplo, si yo hablo del número de hijos, entonces yo hablo del número de hijos, pues yo tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. Pero no tengo ni un hijo y medio, ni medio hijo, ni... No, profe, pero es que lo que pasa es que mi esposo ya tenía un hijo, entonces él es medio hijo mío. No, eso no es así. ¿Listo? ¿Es hijo o no es hijo? ¿Listo? Entonces depende de la característica. Cuando hablamos, por ejemplo, número de libros leídos, pilas, hablamos de cuántos libros ya leyó. Entonces alguien dice, no, profe, yo leí 2 libros y voy en la mitad de uno. No, eso no quiere decir que haya leído ese libro, o sea, que solo ha leído 2 libros. O sea, que realmente estos valores son enteros. ¿Listo? Enteros, bueno, eso tiene una representación, ¿sí? ¿Pueden ser positivos o negativos? Claro, pueden ser positivos o negativos, que eso es el número de los valores enteros. La representación de valores enteros son todos los números desde infinito, ¿cierto? Hasta infinito. ¿Pero de quién? De los valores enteros. Aquí dentro de los valores positivos se encuentran los números naturales, ¿cierto?
que son todos los de 0 hasta el infinito. ¿Listo? Sigamos acá. Ahora, vamos a hablar de la otra variable y es la variable continua, ¿sí? Cuando hablamos de una variable continua, entonces ya hablamos de otro conjunto de números. ¿Sí? Recuerden que vamos a estar hablando de números. Entonces, cuando trabajamos esa variable continua, esta variable continua que está acá, hablamos de que son valores que entre dos valores hay infinitos valores. Entonces, por ejemplo, si yo preguntara ¿cuántos datos hay entre el 1 y el 2? Si fueran valores enteros, ¿cuántos hay? 1. Pero si estoy hablando de valores continuos, entre este valor y este valor hay infinitos datos. ¿Sí ven? O sea, a eso nosotros les llamamos decimales, ¿cierto? O números racionales. Bueno, el racional no se representa así. Discúlpeme acá, porque esos serían números reales. Entonces aquí estos valores se representan con números irracionales, racionales, o sea que son con decimales. Recuerden que los racionales hablamos de los decimales y hablamos de las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿un entero es un número irracional, un número racional? Pregunta. ¿Ninguno? ¿No se acuerdan o qué? Hola, ¿me escuchan? ¿Racional? ¿Un entero es un racional? ¿No? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de familias de números, tenemos aquí que son los números naturales. Dentro de los números naturales están los números enteros. Y dentro de los números enteros, por encima de los números enteros están los números irracionales. Y pues por último están los números reales. Racionales, exactamente. Entonces, y por acá hay un conjuntico diferente que se llaman irracionales, ¿no? Así se divide el conjunto de los datos, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo que quiere decir es que un número, por ejemplo, el 2 se puede expresar como 2 sobre 1, lo que significa que este es un número entero, pero a la vez es un número racional, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de variables continuas, hablamos de los números racionales. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si yo pregunto la edad que hablamos de la edad, recuerden que yo les decía, bueno, usted me puede decir, yo tengo 21 años con un día, con 11 meses, perdón, 30 días, tantas horas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, listo, pero yo puedo decir que si yo nací a las 4 de la tarde y estoy a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, en la hora que yo nací, pues solo tengo 21 años, acabé de cumplir los 21 años, estoy cumpliendo los 21 años. O sea, quiere decir que este valor está ahí. O sea, quiere decir que está también entre las variables continuas. Pero, por ejemplo, cuando voy a trabajar todo un grupo de variables, puede que hayan valores enteros y puede que haya valores decimales. Cuando hay valores enteros y decimales, la variable es continua. Pero si todo el conjunto de los datos solo hay valores enteros, entonces la variable es discreta. Si llega a haber un valor decimal en un conjunto de datos, no es una variable discreta. Ya inmediatamente se convierte en una variable continua. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro, muchachos, porque vamos a trabajar ese tipo de cosas. Con eso, muchachos, damos por terminada la clase de hoy. Abro el micrófono, pues, para que ustedes me digan si tienen alguna duda o alguna inquietud. No se vayan a ir porque les voy a explicar lo del taller. Ya mientras ustedes me hablan, me comentan, o si ya todo quedó claro o algo, pues me dicen. Cuéntenme, abran el micrófono, muchachos. Profe, todo claro. ¿Todo claro? A mí me quedó claro. Oh, claro, profe. ¿A alguien no le quedó claro? Todo perfecto, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Todo claro, profe. Listo, voy a entrar al grupo de Facebook y les voy a subir. Los que no van a trabajar con Facebook, en la plataforma ya está subido el taller de la clase de hoy. ¿Cuánto vale el taller? El taller vale 0,2 décimas. Esa nota va a ser subida para ayudas para el primer parcial.
¿Listo? Entonces, para que usted, voy a inmediatamente a subirla acá, permítanme un segundito antes de que se vayan para que esto quede cuadrado acá, perdón, estos son los formularios. Es un formulario de Google, entonces por favor tienen que diligenciar toda la información que está ahí. ¿Listo? Se vence el día, si lo pueden hacer de una vez, les recomiendo que lo hagan de una vez porque van a tener fresquita la información, muchachos. ¿Listo? Van a tener fresquita la información y les va a servir pues para que lo hagan, digamos, a la mejor brevedad posible y no que de pronto lo dejen para después y resulte que se les olvidan las cosas, muchachos. Entonces voy a pegarlo por acá, ya, entonces aquí será taller 1. Taller 1. Listo. Taller 1. Listo. Publicar. Listo. Entonces ya pueden entrar ahí a Facebook. En la segunda unidad, en la segunda unidad ustedes entran a unidades y en la segunda unidad aparece ya el taller. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Aquí voy a entrar por acá, por este lado. Entonces, aquí yo me vinculé como participante, entonces estadística descriptiva, y aquí en la parte de arriba dice unidades. Entonces ingresan ahí a unidades y ahí van a ver la unidad 1 y la unidad 2. Ven la unidad 2 y ahí ya se subió el taller, que es este que está aquí. Este que ustedes ven aquí dice taller 1. Y entran ahí y desarrollan el taller. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Estamos bien? Todo claro, profe. Vale, muy bien. Entonces, muchachos, nos vemos el día, cuando termine, ahorita descargo el video, lo subo tanto a Facebook como a YouTube para que ustedes lo puedan visualizar o para que sus compañeros que no han podido visualizar lo puedan visualizar. ¿Listo? También lo subo a la plataforma para que no haya ningún inconveniente. Ya la información y todo debería estar en la plataforma. Solo hace falta subir el video de la clase. Nos vemos el día martes. Recuerden que va a estar abierto para los que no puedan entrar o los que no estén en la clase, va a estar abierto el taller hasta el fin de semana. La otra semana hasta el martes nos volvemos a ver y hasta el martes va a estar habilitado el taller para que lo puedan desarrollar. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber participado de la clase, por haber entrado. Les agradezco por estar nuevamente en este curso de estadística. Y pues la idea es que ustedes nos volvamos a encontrar el próximo martes. ¿Listo? Que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana, que les vaya muy bien. ¿Ok? Voy a dejar de grabar. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.